Bueno, ya hemos acabado con todo lo que es la rehabilitación vestibular. Ya vamos a saltar a lo que es la segunda fase, que es el Menier. ¿Vale? Y la primera pregunta que me hacían era cómo se diagnostica el Menier, pero yo he tirado para atrás y he puesto qué diferencia hay entre el Menier y el vértigo. Vale. Conceptualmente son cosas totalmente distintas. Mira, el vértigo es un síntoma. Un síntoma es una percepción que te cuenta el paciente. Y lo que te decía antes, vértigo significa que el paciente tiene la sensación de que todo gira y que todo da vuelta. ¿Vale? Eh, y el Menier es un conjunto de signos y síntomas, es decir, un conjunto de cosas que nos cuentan el paciente más una serie de cosas que nosotros vemos en la prueba. El diagnóstico del síndrome de Menier, y esto va un poco en relación a lo que decíamos antes, sería crisis de vértigo de más de 20 minutos de duración, que se repiten en el tiempo, que asocian sensaciones auditivas, taponamiento auditivo, fluctuación de la audición, que se puede ver en una audiometría, y aparición de acúfeno o tinnitus en el oído afecto. Mientras que el vértigo, por ejemplo, como te decía, lo puede tener una, o sea, lo sufre una persona por distintas causas. ¿Y por qué causas pueden ser? Bueno, pues tenemos montones, desde el síndrome de Menier hasta el vértigo posicional paroxístico benigno, la neuritis vestibular u otras causas que podrían sonar un poco raras, pero por ejemplo, tomarte 10 copas de alcohol te puede producir un vértigo, tener un ictus de fosa posterior te puede producir un vértigo, es decir, hay muchísimas causas distintas que pueden producir vértigo y en concreto, en el síndrome de Menier tiene unas características especiales, pues que duran más de 20 minutos, que se asocian a taponamiento auditivo, alteraciones de la audición, que sube y baja, ruido en ese oído, o sea que son cosas muy distintas. Uno es un síntoma, como puede ser el dolor de rodilla, es un síntoma. ¿Por qué te puede doler la rodilla? Pues porque la tienes rota, porque tiene un problema en el menisco o porque te has dado un golpe. O sea, hay muchísima variedad de cosas que pueden producírtelo. Hmm. Vale. Bueno, ¿cómo se diagnostica el Menier? O sea, ¿cuáles son Bueno, las pruebas? a día de hoy el diagnóstico del síndrome de Menier es un diagnóstico clínico. Es decir, las pruebas nos aportan a hacer el diagnóstico, nos dan pistas, pero el diagnóstico es clínico, con una serie de criterios que ha puesto una sociedad que se dedica a esto, formada por rehabilitadores, neurólogos, otorrinos, que se llama Sociedad Varane. Y en concreto, en el síndrome de Menier, esos criterios son los que te decía, crisis de más de 20 minutos de duración, asociado a sensaciones auditivas con fluctuación de la audición y ruido en el oído, descartando siempre cualquier otro tipo de patología. ¿Y qué pruebas nos pueden ayudar a definirlo un poco mejor? Bueno, pues tendríamos la videonistamografía, que era la prueba más clásica, ¿no? Esta que te tumban y te ponen agua o aire en los oídos para estimularlo. Tendríamos el VHIT, que es el Video Head Impulse Test, en el que te ponen una gafa así muy, muy aparatosa, te hacen mirar a un punto y te giran la cabeza a un lado y a otro. A día de hoy tenemos otra serie de pruebas, como pueden ser los C-bends o los O-bends, que son una especie de potenciales, ¿no? Te ponen uno electrodo en la zona del cuello o el ojo y eso, estimulando el oído, podemos ver si hay una alteración. Siempre es muy importante, antes de diagnosticar un Menier, una resonancia magnética del conducto auditivo interno. ¿Por qué? Para descartar cualquier otra cosa. Tenemos otra serie de patologías que pueden producir síntomas parecidos al Menier y tenemos que descartarla, ¿vale? Pero no es una prueba de confirmación, es una prueba de descarte, que es uno de los criterios para diagnosticar el síndrome de Menier. Y a día de hoy tenemos una prueba nueva de imagen, ¿Por qué? ya te veo, ¿me oyes? Ahora sí. Sí, te Lo oigo, que te Hugo. decía, y tenemos otra prueba que sería la resonancia de hidros, que esta, aunque a día de hoy no es confirmatoria, nos orienta bastante, porque nos permite ver esos cambios de líquido, que es el hidrops endolinfático, que se supone que es el origen del síndrome de Menier o de la enfermedad de Menier, eh, y nos va a permitir ver si hay alteración a nivel de la cóclea, es decir, de la parte auditiva o de la parte vestibular. Entonces, esa prueba, la verdad, que está dando bastante buenos resultados y sería un poco en donde estamos
fijando nuestra atención, aunque a día de hoy, insisto, el diagnóstico del síndrome de Meniere o de la enfermedad de Meniere es clínico, no mediante pruebas. Las pruebas son una ayuda o un complemento. Vale. Me han preguntado cómo se diagnostica el vértigo, pero viendo todo lo que has Claro, dicho. el vértigo no se diagnostica porque el vértigo es lo que te cuenta el paciente. La pregunta más bien sería, ¿cómo se diagnostica qué es lo que causa el vértigo? Y para diagnosticar lo que causa el vértigo, pues tienes que hacer una valoración completa en consulta, porque el vértigo es un síntoma, no un diagnóstico. Y eso es una cosa que parece obvia, pero que hay muchísimos compañeros que no se dedican en concreto a esto que no lo tienen claro. El vértigo no es un diagnóstico, es un síntoma, es una cosa que cuenta el paciente. Por eso tenemos que animar al paciente a contar bien los síntomas, porque si no nos podemos confundir, claro. Vale. ¿Los medicamentos alivian los malestares de vértigo y de Meniere? Vale, la medicación y en concreto los sedantes vestibulares, que es lo que se suele pautar para estos casos, lo que hacen es dormir el aparato vestibular. ¿Vale? Dormir el aparato vestibular significa que te atontan de alguna forma el equilibrio y al atontarte el equilibrio uno deja de tener esas sensaciones. ¿Vale? No lo curan, sino que son un tratamiento sintomático. Es como cuando te das un golpe y te tomas un antiinflamatorio para que te deje de doler. Te deja de doler porque con el tiempo deja de doler, pero mientras tanto estás más cómodo con esa medicación. Vale. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la medicación? Vale, eso dependerá, eso es una pregunta muy compleja, depende de la vía de administración, ¿vale? No es lo mismo tomarla oral que intramuscular o que intravenosa. Depende también de características concretas del paciente, eso es lo que se llama la farmacocinética y la farmacodinámica, y el volumen de distribución, o sea, hay una serie de cosas ahí que pueden variar. En general, pues puede entre media hora, una cosa así para los sedantes vestibulares potentes, digamos. Eso sería más o menos, ¿vale? Si te lo pinchan, bastante menos. Si te lo ponen intramuscular o intravenoso, pues a lo mejor estaríamos tardando, no sé, 20 minutos, media hora como mucho, una cosa así. Vale, esta pregunta que es de medicación en concreto, yo siempre digo que no quiero hablar de medicación, pero bueno, también me la han preguntado mucho, así que no se toca meterla. Y es, ¿la sulpirida se puede gastar a diario? Vale, yo en mi consulta y a mis pacientes no mando sulpirida de forma crónica, ¿vale? La sulpirida es un sedante vestibular potente, todos los sedantes vestibulares potentes cuando se toman durante mucho tiempo atontan el sistema vestibular y eso puede hacer que pasado un tiempo, dependiendo de tu patología y dependiendo de cada caso, notes síntomas por la medicación en vez de que la medicación te esté mejorando. Eso habría que verlo en cada caso concreto. Quiero decir, ¿puede existir algún caso en el que tomar sulpirida de forma crónica durante meses sea útil? Pues bueno, es posible. Yo en mi práctica diaria no lo pauto así porque creo que tiene más contraindicaciones que beneficios. Pero bueno, eso como te digo, tienes que ser valorado por alguien. En general, esa medicación en concreto, ponerla en pauta muy prolongada puede dar como efecto secundario, uno de los efectos secundarios que podría dar sería inestabilidad. Es decir, que bueno, eso hay que valorarlo muy bien. ¿Qué medicamento se puede tomar entre crisis? Bueno, pues, ¿qué medicamentos? Es una pregunta difícil porque al final ahí tienes que responder de una forma que no hay evidencia científica detrás de esto, ¿vale? Cada persona es un mundo, siempre lo digo. Sí, y en general se suelen mandar sedantes vestibulares suaves, antihistamínicos que tienen acción sedante vestibular, que tienen una cosa muy buena y es que prácticamente no tienen efectos secundarios, pero que los artículos así más recientes lo que nos dice es que parece que tienen más un efecto placebo que un efecto real.
Bueno, si el placebo ayuda al paciente, pues fenomenal. Si el paciente tiene menos síntomas tomando un placebo porque está más tranquilo, fenomenal. Pero seguimos teniendo dudas de que esos medicamentos sirvan de algo. Y hay artículos recientes en los que parece que no hay una utilidad clara de este tipo de fármaco. Y bueno, ya la gente, yo he visto en consulta de todo, gente que toma hierbas de todo tipo, cosas de herbolario. Bueno, a mí lo que me interesa es que el paciente esté bien, no tenga síntomas, sea por placebo o sea porque está tranquilo. Pero bueno, yo en concreto no soy partidario de medicaciones prolongadas, salvo en casos muy concretos. Sí que es verdad que hubo una charla que tuve en el grupo de WhatsApp que tenemos de Menier, que decían que el SERC a mucha gente le provoca un efecto placebo entre crisis. Claro, eso es lo que te decía. Hay un estudio muy potente que salió hace unos años, pues no sé si fue 2018, en la que dejaba ahí como la duda de si la mejoría realmente era por el fármaco o era por una cuestión del paciente. Bueno, como estamos un poco a ciega, hay casos en los que el paciente se encuentra muy mal y lo mandamos muchas veces por probar y por ver si mejora. Pero es que ya te digo, es tan difícil hacer una generalización de eso que hay que tratar a cada paciente, ver las pruebas de cada paciente, ver el cambio de cada paciente. Es difícil. ¿Que el SERC tiene utilidad en momentos puntuales y en casos concretos? Sí. Eh, ¿Que tiene utilidad para todo? Pues no, el SER no es como la gominola, que las puedes mandar ahí para cualquier cosa, no, tienes que mandarlo con idea y eso lo tienes que hacer, pues volvemos un poco a lo mismo en la consulta, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Una chica de ese mismo grupo de WhatsApp se tomaba 157 miligramos del SERC al día, Uh -huh. que está muy por encima de lo que se recomienda, y ella decía que le hacía efecto. Otra, y yo me llegué a tomar 24, 24, 20, no, 24, 24 y 24, 24 al 24. día. Uh O -huh. Uh -huh. sea, las dos nos pasábamos de lo que se recomienda de medicación al día porque yo me he leído las fichas técnicas y No, sobrepasábamos las dos. O sea, sí que hay indicaciones, pocos casos, pero yo, por ejemplo, yo sí he pautado y es una cosa no muy frecuente, pero de forma puntual si lo hace, sí pautan la máxima dosis, que es 24 cada 8 horas en algunos pacientes. Y eso está recogido en la literatura. Ahora, dosis más altas que esas yo en concreto no he mandado nunca, pero bueno, es un poco lo que te decía. No sé qué caso era y si le funcionaba o no. Bueno, si le funcionaba y estaba contenta y no tenía efectos secundarios, no solo los efectos secundarios, pero sí que nos comentó que ya llegó a tomar 157 miligramos al día. O sea, una locura. parece mucho, pero bueno, no sé cuál era su problema concreto, no sé qué estudio en concreto le hicieron para valorar eso, no sé. Es que es Es muy que cada persona fácil, es un mundo y cada otorrino es muy otro. fácil decirlo así, pero claro, luego cuando valoran a cada uno en la consulta, cambia muchísimo. Por eso, en cuanto a medicación, como decías tú, a mí tampoco me gusta hablar mucho, porque claro, luego dice una cosa aquí y la gente lo ve y puede intentar o probar cosas en casa y creo que esa no es la idea porque pueden hacerse más daño que beneficio, que es una cosa muy importante, ¿no? Que todo esto tiene que tener una valoración personalizada, esa es la idea. Sí, también, bueno, en el mismo grupo de WhatsApp yo siempre intento decir que no digan qué medicamentos se están tomando para que la gente no lo pruebe. Porque Claro. yo soy técnico de farmacia y para farmacia, mi padre es farmacéutico, entonces sabemos, y mi abuelo era médico, y yo sé desde muy pequeña que cada persona es un mundo y lo que a lo mejor a ti te puede sentar bien, a mí no me puede sentar bien. Entonces, claro, yo también intento concienciar un poco de eso, de no deis que os estéis tomando vosotros, no Claro, lo digáis en público y me llegan mensajes de gente que me pregunta qué medicamentos me tomo yo para el Menier. claro. Yo tengo dos medicamentos y depende de en qué fase esté, juego con ellos porque mi otorrino eh, es el dentro de la zona de Alicante, que es donde yo vivo, es el que está considerado como
el que más sabe sobre Ujú, Menier, ujú, vértigos, y todos los que tenemos vértigos fuertes nos derivan a él. O sea, es una ujú, consulta que él, por excelencia, intenta no mandarte medicación. ujú, Él prefiere la rehabilitación. ujú, Entonces a mí cuando me preguntan sobre medicamentos, igual que lo harán contigo, ujú. porque al fin y al cabo las redes sociales los dos sabemos cómo son, Eso es, sí, eso es. y yo siempre intento tirar por la tangente. O sea, digo, tienes que hablarlo con tu otorrino. Claro. Luego hay interacciones, efectos secundarios. Bueno, es que hay muchas cosas que pueden ser Por negativas, ejemplo, si claro. tienes más de una patología, las interacciones suben bastante. Ujú, Porque muchas personas, yo he hablado con muchas personas, conozco gente que ha hecho su TFG de técnico superior de audiología protésica sobre el Menier y me dijo que gran parte de los pacientes que ella entrevistó, que esta persona entrevistó, tenían otras patologías. Te estoy hablando de un 90%, tenían otras claro. patologías aparte del Menier. Entonces yo creo que desde del directo, yo unas cosas que quería recalcar contigo era que la gente no diga, sobre todo por redes sociales, porque yo me fijo mucho, hay una cuenta en específico, que no voy a decir cuál es, que dice exactamente qué es lo que se toma para el Meñier. Ujú. Bueno, Y luego me ha llegado a mí a gente decir, pero tú te lo tomas, ¿esto sirve? Y yo decirles, a ver, como técnico de farmacia, te voy a decir que consultes con tu otorrino. Digo, porque al eso es. Yo final, estoy 100% de acuerdo con eso, 100%. Es que no hay otra visión, quiero decir, es que no hay una alternativa real a eso. a ver, volvamos al tema. Sin decir nombres, sé que hay mucha gente, como hemos dicho, que para el vértigo se puede dar antihistamínicos, pero Ujú. también hay otros tipos de fármacos que a la gente le puede llegar a resultar extraños que te los den, como por Ujú, ejemplo los diuréticos. ujú. ¿Para qué servirían en ese caso? Bueno, los diuréticos en concreto, en el caso del síndrome de Menier, son una cosa que se puede probar en algunos casos porque el origen del síndrome de Menier, como decíamos antes, parece que está en un aumento de la endolinfa, ¿no? En lo que se llama el hidrops endolinfático. Y existen algunos estudios, aunque tampoco quedan muy claro y por eso en algunos pacientes se puede probar de forma ocasional, en los que el antidiurético disminuye esa presión de líquido endolinfático al disminuir el volumen total. Hay uno en concreto que se puede utilizar que actúa sobre la resorción de ese líquido a nivel del oído interno y en esos casos se puede probar, ¿vale? Pero bueno, hay pacientes, a algunos pacientes les va bien y a otros pacientes no les funciona en absoluto. Y eso probablemente sea porque el Menier, que vamos sabiendo poco a poco más de él, pues tenemos, aunque a todos lo llamamos Menier, dentro del Menier pues tenemos muchas eh, cosas distintas. Tenemos un Menier que parece que es un poco más inmunológico, otro que es más genético, o sea, tenemos muchas dudas. Y por eso, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, cada paciente es un mundo y el tratamiento será distinto. En el caso del diurético, como te decía, es porque mejora esa cantidad de líquido a nivel endolinfático. Vale, esta pregunta es que me ha llegado porque sigo conectada en Instagram y la gente me manda preguntas de última hora. Esto es como todo. Vale, Y es, ¿para qué sirven exactamente eh, los corticoides inyectados? vale. El corticoide intratimpánico, que es una alternativa al tratamiento médico, el objetivo del corticoide intratimpánico sería intentar disminuir el número de crisis. Lo que pasa es que siempre lo dejamos para casos refractarios en los que los primeros escalones no funcionan. Y lo que hace el corticoide intratimpánico, lo metemos dentro del oído medio, con esa agujita tan finita, ¿vale? Lo metemos dentro del oído medio. En el oído medio tenemos una serie de estructuras, ¿no? Tenemos una cosa que se llama la ventana oval, que a través de la que se transmite el sonido y se encuentra el estribo. Y luego tenemos otra cosa que se llama la ventana redonda, que es por la que desagua
entre comillas, la presión. Esa ventana redonda es una ventana en la que hay una membrana muy finita que permite el paso de ciertos líquidos al interior del oído, de la cóclea y del vestíbulo. Se supone que un poco la teoría es que el corticoide entra en el oído medio, perfunde a través de la ventana redonda y es capaz en el oído interno de regular esos líquidos, afectando a unas cosas que hay ahí que se llaman los canales de sodio-potasio y regulando el flujo de líquido. Esa es un poco la idea del corticoide intratimpánico. En algunos casos también ponemos corticoide oral. Lo que pasa es que cuando el corticoide oral lo podemos utilizar o se mandan en algunos casos en crisis aguda. La idea del corticoide intratimpánico no es tanto en la crisis aguda, sino fuera de esta, para intentar regular un poco ese líquido. Esto ya es curiosidad de varias personas, pero yo también tengo curiosidad. Y es, ¿cómo se realiza esa técnica de corticoides intratimpánico? Vale, eso lo hacemos en la consulta. Es un tratamiento que, como te digo, reservamos para casos concretos porque puede tener efectos secundarios, como pueden ser, por ejemplo, una perforación del tímpano, en casos muy raros, pero puede pasar. Se hace en consulta con el paciente despierto o, como mucho, en quirófano con un poquito de sedación. Yo, en concreto, por ejemplo, lo hago en la consulta. Se pone un anestésico tópico en el oído que deja dormido un poco el tímpano y la zona de la piel del oído, y con una aguja muy, 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 muy finita se pincha el tímpano y se inyecta ese líquido en el oído medio. Esa sería un poco Entiendo que será por la la paz técnica. flácida, ¿no? Exactamente. Bueno, en concreto, la técnica varía. Hay quien le gusta hacerlo de una o de otra forma. La localización del pinchazo antiguamente se hacía en la zona, digamos, posterior inferior del tímpano. La pars flácida tiene un problema y es que detrás está justo la cadena de huesecillos. Si inyectas en esa zona con la aguja, con la mala sombra que le da un huesecillo, puedes tener un problema gordo. Nosotros, o yo en concreto, o el equipo con el que trabajo, solemos realizarlo un poquito por delante de la zona del mango del martillo, que es una zona que permite acumulación del líquido. Le decimos al paciente que no trague y que no hable para mantener el líquido el máximo tiempo posible en el oído y que no pase a la nariz y a la garganta. Y esa es un poco la idea. Porque hay que recordar que el oído está conectado a, a la Con la nariz y a nariz, la garganta, por la trompa de a Eustaquio, Eustaquio. en Y que concreto hay la mucha gente que rinofaringe. también pregunta qué tiene que ver la trompa de Eustaquio con la audición. A nosotros nos Bueno, explicaron que uh-huh. varía mucho cuando tú estás en un avión que despega y sobre las presiones y cuando un avión aterriza. Eso es. El ejemplo más conocido serían los niños pequeñitos que tienen mucho moco. Muchas veces ese moco no es capaz de drenar todo a la nariz y se acumula en el oído, y eso puede causar una pérdida de audición, o cuando la trompa no funciona bien, tener una sensación de taponamiento, ¿vale? Pero las sensaciones de taponamiento no siempre se asocian a pérdida de audición real, ¿vale? Entonces, bueno, la trompa de Eustaquio es un órgano complejo porque está rodeado de muchos músculos, está también muy cerca de la zona de la mandíbula, y hay pacientes bruxistas que, consecuencia del bruxismo, contracturan parte de la musculatura que rodea la trompa. O sea, la trompa de Eustaquio sería para hacer otro vídeo completamente distinto. Da para mucho, da para mucho. Pues si quieren, no sé, yo por mí encantada, no sé tú cómo. Vale, si se animan por ahí a mandar alguna pregunta, a por ello. Vale, cambiemos de tercio, que esto ya nos concierne un poco a los dos.